Bueno, ¿cómo les va? Yo soy la doctora Leonora Peñailillo y voy a compartir con ustedes en esta oportunidad una clase sobre un pantallazo sobre el laboratorio de inmunología, algunos conceptos básicos. Antes que nada, me parece importante definir esto, que es básicamente un biomarcador. Los biomarcadores son moléculas biológicas presentes ya sea en la sangre, en líquidos o tejidos del cuerpo, y que su presencia puede marcar ya sea un proceso normal o anormal, ya sea de una afección o una enfermedad. Estos biomarcadores pueden utilizarse de manera cualitativa, es decir, su sola presencia, o cuantitativa, es decir, medirse. Son útiles no solamente a veces para diagnóstico, sino también para el monitoreo y la determinación de actividad de algunas enfermedades, valoración de respuestas terapéuticas y a veces también son útiles como factores pronósticos. Pero siempre recordemos que cualquier parámetro de laboratorio y fundamentalmente estos biomarcadores, para su correcta interpretación, deben utilizarse en un contexto clínico adecuado. Un poco arrancando con lo que es el laboratorio de inmunología en algunas enfermedades autoinmunes sistémicas, comenzamos hablando del FAN o los anticuerpos antinúcleo. Este tipo de anticuerpos se pueden detectar mediante distintas técnicas. La inmunofluorescencia indirecta es la técnica más utilizada. Y hay otras técnicas más nuevas, pero que no están disponibles en todos los laboratorios, que son los llamados ensayos de fase sólido, que estos ya son automatizados, mientras que la inmunofluorescencia todavía depende de la mirada, de la operación del hombre. Los anticuerpos antinúcleos son anticuerpos circulantes dirigidos justamente contra antígenos nucleares de las propias células del organismo. Sin embargo, para la determinación de estos anticuerpos se utilizan unas células que son las células EP2, que son unas células inmortalizadas o tumorales que lo que tienen es nucleolos más prominentes y permiten una mejor interpretación y determinación de los mismos. Este tipo de anticuerpos no siempre son patológicos. Se ha reportado que hasta el 13% de las personas sanas pueden tener ANA positivo en títulos no mayores a 1 en 80. 5% de individuos sanos tienen ANA positivo en títulos de 1 en 160 y solamente el 3% de los individuos sanos van a tener ANA positivo en título de 1 en 320. Es decir, a mayor título es más el riesgo o la posibilidad de tener un proceso autoinmune asociado. Vamos a hablar entonces de ANA positivo. El punto de corte que está globalmente aceptado es 1 en 80 para los hombres y 1 en 160 para mujeres. Y en general se va a considerar título alto cuando sea entre 640 a 1280. Entonces, no solamente vamos a considerar el título, que es la dilución, ¿sí?, del anticuerpo para que desaparezca, sino también el patrón que toma característicamente a partir de la fluorescencia. Y acá es donde más necesitamos el entrenamiento del bioquímico que lo va a realizar. Hay distintos tipos de patrones de fluorescencia. Básicamente está lo que se denomina el patrón nuclear y el patrón citoplasmático. Y dentro de los patrones nucleares, ahí les voy a mencionar algunos. Hay un consenso internacional acerca de la interpretación del ANA y se han descrito en total más de 29 patrones de fluorescencia. Uno de los más frecuentes es el homogéneo o difuso, que este patrón se va a correlacionar con la presencia de los anticuerpos anti-DNA y antihistonas, por ejemplo. El moteado, que generalmente se asocia con los anticuerpos anti-RO, anti-LA, anti-SM, RNP o esclerosis-70. El patrón granular fino denso, por ejemplo, que se correlaciona con este anticuerpo que es el anti-DFC70, que no es patológico, todo lo contrario. Esto lo tienen nada más los portadores sanos, entonces muchas veces este puede servir para descartar un lupus cuando uno tiene dudas. Dentro de lo que es el patrón citoplasmático,
el 20% de las personas sanas lo pueden tener a título bajo, y la prevalencia de esto, de encontrarlo, va a aumentar con la edad y sobre todo si estamos frente a mujeres. Estos, a su vez, no son específicos de las enfermedades autoinmunes, sino que también pueden estar en procesos no autoinmunes, asociados al uso de drogas, tanto drogas, me refiero a drogas ilícitas, ¿sí?, como drogas fármacos, a procesos infecciosos, sobre todo procesos más bien inflamatorios, infecciosos crónicos, a procesos neoplásicos. Y obviamente pueden presentarse en enfermedades autoinmunes sistémicas. Cuando tengamos el FAN o el ANA positivo, una enfermedad autoinmune sistémica, generalmente acá vamos a tener títulos altos y sostenidos a lo largo del tiempo. Muchas veces el título puede llegar a bajar o a disminuir con el tratamiento y con la remisión. Y en general, este concepto creo que es importante, el título no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad, para el caso del FAN o ANA. Acá no importa el título, entonces, para determinar gravedad. Recuerden que es criterio de clasificación en 3 patologías autoinmunes, que es el lupus, la artritis idiopática juvenil y la hepatitis autoinmune. Y también importa el título y es criterio diagnóstico para algunas enfermedades, como es la enfermedad mixta del tejido conectivo, que cursan con títulos altos de ANA y generalmente de patrón moteado, al igual que para el Sjögren, que tiene que tener el patrón moteado fino, que es lo característico de la enfermedad de Sjögren, con títulos mayores o iguales a 320. Bueno, a su vez, los ANA, digamos, se asocian a los ENA, que son los antígenos nucleares extraíbles, y estas justamente muchas veces se determinan a partir de técnicas de ELISA, es decir, siempre se complementa con el ELISA. Y acá tenemos distintos tipos de ANA, de antinúcleos. Están, por ejemplo, los anticuerpos anti-RNA, que son específicos para el lupus, que como bien saben, nos marcan sobre todo actividad lúpica y nefritis lúpica. Los anticuerpos antihistonas, que se ven hasta en el 70% del lupus, y el lupus muchas veces inducido por fármacos. Los anticuerpos anti-RNP, estos son más vistos, más frecuentes en las enfermedades mixtas del tejido conectivo. El anti-SM, que es muy específico del lupus, pero no es tan frecuente como los otros, solamente en el 25% de los casos. Y este SM también se ha visto que predice lupus con nefritis o compromiso renal grave. El anti-ROI y el anti-LA, que dijimos que son típicos del Sjögren, pero también se ven en el lupus, sobre todo en las formas cutáneas subagudas o en el lupus neonatal. El antiesclerosis 70 o topoisomerasa 1, que se ve sobre todo en la esclerosis sistémica, y el anticentrómero, que lo vemos en el llamado síndrome CRES de las siglas calcinosis, fenómeno de Raynaud, compromiso esofágico en forma de disfagia, la S es de esclerodactilia y las T de telangiectasia. Un poquito algunos conceptos del lupus. Entonces, los anticuerpos en lupus pueden aparecer antes inclusive del inicio de los síntomas. Dijimos que el lupus es una de las patologías que típicamente cuando está activo va a tener asociado el consumo de complemento de la fracción C3 y C4, y se podría decir que el ANA prácticamente está presente en el 100% de los pacientes lúpicos, o sea, tiene muy buena sensibilidad y especificidad, al menos una vez en el curso de la enfermedad tiene que estar positivo ese ANA, con el título de corte, según los criterios diagnósticos, dijimos mayor o igual a 1 en 80. Generalmente el patrón del ANA, que se ve con mayor frecuencia en lupus, puede ser el homogéneo, el moteado grueso o combinado. A su vez, hay anticuerpos diagnósticos para el lupus, ¿sí?, que son el anti-SM, digo diagnósticos porque son más específicos, que me marca, dijimos, nefritis lúpica, aunque no es tan frecuente en lupus en general. El antiperribosomal, que se asocia al neurolupus y también a nefritis lúpica, perdón. Y el anti-DNA bicatenario, el nativo de doble cadena, que también
sobre todo marca actividad lúpica y se ven nefritis lúpica hasta en un 75% de los casos. Hay anticuerpos que también tienen acá valor pronóstico. Este es el caso del anti-C1Q, que este anticuerpo se ha visto que sería predictor de la recaída renal, de nefritis. Los antifosfolipídicos presentes en los lúpicos también tienen peor pronóstico, riesgo de trombosis y el desarrollo de neurolupus. Y los anti-NMDA, ¿sí? N-metil-D-aspartato, también estos se dosan en líquidos cefalorraquídeos y se asocian frecuentemente con neurolupus. Y después hay un montón de anticuerpos que pueden estar asociados, pero no van a tener una finalidad ni diagnóstica ni pronóstica. Ahora bien, vamos a pasar a los anticuerpos antifosfolipídicos. Los anticuerpos antifosfolipídicos nos referimos a tres subgrupos: el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipinas y los anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína. El anticoagulante lúpico son anticuerpos que están dirigidos contra algunas proteínas plasmáticas, específicamente es la protrombina o la anexina 5, que están unidas a fosfolípidos aniónicos. Esto tiene implicancias in vitro e in vivo. Es decir, in vitro, en el laboratorio, lo que van a hacer es, la presencia de estos anticuerpos bloquean la formación del complejo protrombinasa. Y entonces esto determina un alargamiento del TTPK, del tiempo de tromboplastina tisular. Típicamente, este TTPK no corrige con el agregado de plasma normal, sino solamente corregiría si yo le agrego fosfolípidos. Y a nivel in vivo, es decir, la relevancia clínica de esto es que la presencia del anticoagulante lúpico se asocia a mayor frecuencia de trombosis arteriales y venosas. Los anticuerpos anticardiolipinas, hay distintos isotipos y subclases, sin embargo, los que tienen verdadero rol patogénico patológico son los de tipo IgG, sobre todo, y los IgM también. Obviamente es el riesgo de trombosis. Yo diría que es el título de este tipo de anticuerpos sí es importante, a mayor título, mayor riesgo. Y los puntos de corte son, hablamos de valores moderados, más de 20 unidades, valor alto, más de 80 para los cardiolípidas IgG, y para la IgM moderado, título moderado, 20 unidades o más, título alto, más de 50 unidades. El tercer tipo de anticuerpos antifosfolipídicos son los antibeta-2 glicoproteínas. Estos son, diría, los más específicos del síndrome antifosfolipídico. Es frecuente encontrarlos y es común que estén asociados a otros de los anticuerpos estos antifosfolipídicos. Sin embargo, hasta en un 11% de los casos pueden estar aislados. Recordemos entonces que tenían los criterios de Sapporo para el diagnóstico del SAF, en donde estos criterios se basan en un criterio clínico, que era un evento trombótico, ya sea arterial, venoso o el antecedente de los abortos, y miren la importancia del laboratorio, que se requieren al menos dos anticuerpos, patrones de laboratorio. La presencia de los tres anticuerpos positivos, es decir, anticoagulante, anticardiolipinas y anti-beta-2 glicoproteína, eso le llaman el triple positivo, aumenta más el riesgo de evento trombótico a pesar de estar correctamente tratado el paciente, o sea, tienen valor pronóstico. Recuerden entonces que también estos anticuerpos van a formar parte de criterios diagnósticos y pronósticos en lupus, y que no son exclusivos del síndrome antifosfolipídico, sino que pueden estar en muchas otras procesos autoinmunes. En cuanto a los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos o ANA, bueno, este tipo de anticuerpos generalmente se pueden determinar mediante dos técnicas. La inmunofluorescencia es la técnica más vieja y más comúnmente realizada, y el ELISA. Por inmunofluorescencia se describen dos tipos de patrones: el ANCA-CO citoplasmático, que es cuando el citoplasma tiñe todo de manera difusa, y que en este caso la mayoría de las veces se van a dirigir contra la proteína SA3. Y el ANCA-P es aquel que tiene un patrón de fluorescencia que es más bien periférico y se suele relacionar con los anticuerpos anti-mieloperoxidasa.
Como todos estos anticuerpos, hay que interpretarlos en contexto clínico, ¿sí? Y acá sí nos importa un montón el título, mayor asociación patológica. En cuanto a las enfermedades relacionadas con los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, bueno, tenemos las vasculitis ANCA positivas, la granulomatosis con poliangeitis, que generalmente es ANCA-C positiva con proteínas A3 positiva, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que típicamente tiene ANCA-P y la presencia de MPO, y la PAM, la poliangeitis microscópica, que generalmente tienen ANCA-P con MPO. En vasculitis, los ANCA tienen valor pronóstico, seguimiento, inclusive tienen un rol en la patogenia de estas patologías. Y es importante que tengan en cuenta que los títulos se van a ir modificando con el curso de la enfermedad. No son exclusivos, dijimos, de vasculitis ANCA asociadas, pueden aparecer en otras, como la púrpura de Schönlein-Henoch. Los ANCA también aparecen en enfermedad inflamatoria intestinal, hasta en un 70% de los pacientes con colitis ulcerosa pueden tener, pero este es un ANCA atípico, o sea, no tiene el patrón C ni P, y se suele correlacionar también con la presencia de las proteínas A3. El hecho de que tengamos un paciente con colitis ulcerosa ANCA positivo, esto nos habla de mayor severidad y agresividad de la enfermedad. En el Crohn pueden estar, aunque son menos frecuentes. En hepatitis autoinmune hasta el 90% pueden llegar a tener ANCA positivo, por eso es uno de los anticuerpos que se suele pedir en el estudio de la hepatitis autoinmune. En la colangitis esclerosante primaria también, y suelen ser ANCAs atípicos hasta en un 94%, y pueden haber también ANCA asociados en pacientes con la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, que pueden tener los dos tipos de anticuerpos. Por otro lado, tenemos el factor reumatoideo. El factor reumatoideo son anticuerpos que van dirigidos contra la porción FC de la inmunoglobulina G. No se sabe bien cuál es el rol patogénico que tienen en la artritis reumatoidea. Hay diversas técnicas para la determinación del factor reumatoideo y en general la sensibilidad diagnóstica para R de factor reumatoideo positivo se acerca al 90%, pero no es exclusiva de la R. Puede estar presente en muchas otras enfermedades autoinmunes, como el Sjögren, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la enfermedad por crioglobulinas, en el lupus, la polidermatomiositis, y hasta un 25% de personas sanas pueden tener factor reumatoideo positivo, pero generalmente en títulos no mayores a 1 en 160. Dije que no solamente es propio de los procesos autoinmunes, sino también hay muchas otras causas de factor reumatoideo positivo, entre ellos procesos inflamatorios infecciosos crónicos, como puede ser la TBC, en la endocarditis infecciosa, en enfermedades pulmonares tipo fibrosante y en neoplasias. Mientras más alto sea el título del factor reumatoideo, y bueno, más riesgos tenemos de estar frente a una enfermedad reumatológica, correlacionando esto con la clínica del paciente. Y el hecho de que tengamos un paciente con la R cero positivo, es decir, con factor reumatoideo positivo, generalmente esto va a determinar una enfermedad más erosiva y más agresiva. Es decir, tiene también como factor, sirve como factor pronóstico. Otros anticuerpos muy utilizados en lo que es artritis reumatoidea son los anticuerpos anti-CCP o anticuerpos antipéptidos citrulinados. ¿Qué son estos péptidos citrulinados? No son más que péptidos o proteínas modificadas que se liberan en contexto de muerte celular. Y este tipo de péptidos entran en contacto con el sistema inmune y da lugar a la formación de anticuerpos. Aparentemente este proceso ocurre mucho donde hay sinovitis, donde hay compromiso de sinovial y tejido articular. Generalmente se determinan por ELISA, tienen una sensibilidad que no es tan alta, es del 70%, pero son muy específicos para el diagnóstico de AR, casi del 100%. Y miren, si asociamos la positividad, el factor reumatoideo y los anticuerpos anti-CCP,
el valor predictivo positivo es casi del 100 para diagnosticar artritis reumatoidea. Estos anti-CCP pueden llegar a preceder inclusive muchos años, hasta 10 años, el debut clínico de la enfermedad. Y a diferencia del factor reumatoideo, estos sirven a veces para monitorizar respuesta al tratamiento, sobre todo al uso de biológicos. Y tienen también valor pronóstico como el factor reumatoideo. En cuanto a la esclerosis sistémica, bueno, el 95% tienen anticuerpos antinúcleo positivos. En este caso, lo más común es que tengan patrón de tipo nuclear y suelen tener hasta el 50% de los pacientes tienen la presencia de anticuerpos anti-topoisomerasa 1, anticentrómero y anti-ARN polimerasa 3. La presencia de los topoisomerasa 1, que es el SSL70, se presentan hasta en el 60% de los pacientes y lo que va a marcar es compromiso cutáneo difuso y se asocia a fibrosis pulmonar. El anticentrómero se asocia a enfermedad cutánea más limitada y a hipertensión pulmonar. Y los anti-ARN polimerasa 3 se asocian a formas difusas de enfermedad y son marcadores como de peor pronóstico con compromiso renal. O sea, son los que más se ven en las crisis renales esclerodérmicas. Y también pueden estar los anti-RNP cuando hay enfermedad mixta del tejido conectivo. Ya para ir terminando, algo sobre las miopatías inflamatorias, es decir, poli y dermatomiositis, miositis por cuerpos de inclusión y las necrotizantes. Hasta el 90% son ANA positivo con patrón nuclear también. La dermatomiositis típica, el anticuerpo que con mayor frecuencia se encuentra es, además del ANA, es el anti-MI2. Ahí tienen otros que la verdad que son más raros. Estos son los llamados paneles para miositis. Hay kits que ya vienen como prehechos y cuando uno sospecha este tipo de patología generalmente se tira como una cantidad de anticuerpos para ver qué positividad tiene el paciente. En el caso del síndrome antisintetasa, que recuerden que era la presencia del fenómeno de Raynaud, más las manos de mecánicos, la enfermedad intersticial pulmonar, artritis y fiebre, la mayoría lo que van a tener son los anticuerpos antisintetasas, que son los JO1, en donde se han visto que marcan peor pronóstico, sobre todo en las personas jóvenes, en adultos jóvenes. Las miositis o miopatías necrotizantes suelen tener los anti-SRP positivos y generalmente son marcadores justamente de enfermedades más severas, a veces hasta refractarias al tratamiento. Y las miositis, por ejemplo, por cuerpo de inclusión, hasta un 30% pueden tener anticuerpos específicos que son los CN1A, que son marcadores de pronóstico, se asocian a mayor mortalidad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.